Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. El otro día estuvimos hablando, bueno, sobre la torre de Tesla y algunos asuntos más relacionados con este tema a uno u otro nivel. Muchos amigos me han parado, sobre todo a pie de calle, y me han comentado que siga con este tema y demás, que recuerdan que al principio mi canal tenía muchísimos vídeos sobre este tema, al igual que, bueno, los otros macapetas, aunque son de esos, de recortes, de documentales y demás. Y bueno, como le comenté a más de un amigo, ya digo, tanto aquí en internet como en eso, ese vídeo ha sido, bueno, como una especie de eso, de cimiento para empezar a subir vídeos ahora un poquito tiempo sobre este tema, desarrollando, ya digo, los cuentos de Macapeta, los apuntillos de Macapeta y demás. En esta serie de, bueno, universos y dimensiones se llama ahora, ya sabéis, de energía, dimensiones, tecnologías, el universo, el cosmos, eso, la vida de una u otra forma, según eso, la frecuencia o la dimensión en la que vivan. Ya iremos viendo, ya digo. Hoy vamos a seguir un poco con el apuntillo este de Tesla, con el mundo de Nikola Tesla, uno de los grandes genios, como ya digo, muerto, abandonado, solitario y eso, dejado de la mano de Dios en una habitación de un hotelucho, uno de los grandes genios de de nuestros tiempos, porque prácticamente eso ha sido de nuestros tiempos. Daros cuenta que Tesla, si existiera eso más o menos de la reencarnación según cuentan, pues mi padre incluso podría haber sido Tesla, porque se llevan 9 meses justo y los días esos en los que supuestamente el alma o el espíritu está eso, haciendo su preparación para reencarnarse. La verdad es que mi padre y Tesla en el parecido físico poquito se parecen. Bueno, el tema está en... Eso ha sido, pues, echar una especie de chiste, broma y demás. El tema está en que Tesla, ya digo, uno de los grandes misterios con los que está relacionado es con, digamos, aquella catástrofe, aquel suceso que sucedió en 1908 en Tunguska, en Siberia, por decirlo de alguna manera. Este, digamos, suceso que, bueno, en principio oficialmente se atribuye a la caída de eso, de un meteorito, de un asteroide y demás, pero que otros muchos, entre los que se incluye Macapeta, piensan que, bueno, ahí hubo algo más que eso, que los meteoritos que nos cuentan que caen del cielo. En Tunguska sucedió una catástrofe que podría emularse eso a un impacto de una gran arma, un impacto nuclear, algo por el estilo, que arrasó una extensísima zona. Ya digo, eso era en 1908, cuando supuestamente las armas y demás, pues bueno, estaban, digamos, muy lejos de lograr, digamos, esos objetivos. Lo curioso es que, al parecer, Tesla, unos días antes de suceder este suceso, valga la redundancia, le mandó un mensaje a su amigo Peary. Peary era, bueno, el primer hombre, en aquellos tiempos estaba intentando ser el primer hombre en supuestamente pisar el Polo Norte, o sea, daros cuenta con las personas que estaban en contacto Nikola Tesla, con María Orsic, con Peary, personajes influyentes, esos señalados en nuestra historia. Ya digo, le mandaba un mensaje a su amigo y le decía que, como sabía que estaba eso, intentando llegar a ese Polo Norte, le dijo que supuestamente iba eso, a saber de una noticia, un suceso que lo asombraría quizá, y que, bueno, no estaría muy lejano de donde se encontraba Peary. En realidad, como os digo, el suceso sucedió en Siberia, en Tunguska, y Peary estaba intentando llegar al Polo Norte, supuestamente en la misma zona. Al parecer Peary, bueno, ya venía de camino de que ese suceso, eso, ya venía de vuelta de que ese suceso se produjo, pero en realidad
el aviso de Tesla y el suceso, eso, cuadran como anillo al dedo, como luego se suele decir. Todo esto nos hace pensar que quizá el alcance de aquella torre Tesla era mucho más grande de lo que se supone, y que las historias sobre ese rayo de la muerte, esa especie de arma que podría también, en la que podría también convertirse esa torre de Tesla, esa bobina Tesla, como os conté. Imaginaros como un microondas, que le entra una corriente, la corriente normal de cualquier vivienda, y por el otro lado pues sale alta tensión. Pues imaginaros que más o menos es eso, como estas pistolas que llevan las fuerzas de seguridad y demás, de descargas eléctricas, más o menos. Seguro que es un sistema parecido. Tendrá digamos una especie de batería y demás, pero aunque sea una batería con una especie de bobina Tesla, pues al otro lado, como un microondas, te pega una gran descarga. Ya digo que lo que Tesla consiguió con su torre no lo sabemos, pero quizá con el tiempo nos enteremos por parte del proyecto que están, digamos, realizando supuestamente los rusos en Rusia, en el que han construido, bueno, a su manera, esa torre de Tesla, seguramente modernizada, pero eso, el concepto, el proyecto, han repetido el proyecto de Tesla, y al parecer, como os cuento, no tan solo esa torre de Tesla estaba capacitada para emitir o recibir cualquier tipo de energías, ondas y demás, sino que además era capaz de producir grandes cantidades de energía, ya digo, que la podrían convertir en el arma que podría haber causado aquel suceso de Tunguska. Ya iremos hablando y relacionando historias para ir viéndolo todo más claro. Ya digo que los rusos son los que han supuestamente reproducido esta torre de Tesla. En principio lo que buscan es reproducirla para producir muchísima energía. Supuestamente, según las informaciones que podemos encontrar, que ya sabéis que mucha de la información que hay en internet, pues bueno, puede ser más veraz o menos. Ya digo, yo lo comento y ahí queda. Supuestamente todos los centros de producción de energía que hay a todos los niveles de energía eléctrica en Rusia actualmente no son capaces de producir la energía que produce esa torre de Tesla rusa. Teslovsky, me parece que es como le llaman, bueno, tiene un nombre, digamos, oficial, pero digamos que vulgarmente, amigablemente se le llama Teslovsky, para recortar y demás. Ya digo que el único problema es que quizá las instalaciones no soporten eso, la capacidad de producción de energía de esa central, de esa torre de Tesla. Y solo es capaz de producir energía para todo el país, pero eso por menos de un segundo, microsegundos. ¿Por qué? Pues porque quizá las instalaciones se sobrecalienten lo demás, quizá tengan que perfeccionar eso, el aguante de las instalaciones, pero la producción de energía al parecer es inmensa, ya digo. Es superior a todos los centros de producción de energía eléctrica que hay en Rusia, que ya digo que tienen que ser bastantes. En realidad ya digo que el alcance de esta bobina Tesla no sabremos, digamos, cuál fue, pero quizá, viendo, digamos, cómo ha evolucionado los hijos o hijas de esa torre de Tesla, sí que sepamos cómo funcionan o cómo puedan funcionar. La asociación de estos centros, como la torre rusa de Tesla, y instalaciones como el HARP, ya sabéis que el HARP es, bueno, un centro de antenas y producción de energía, antenas para emitir y recibir ondas que no sabemos el alcance que tengan, y sobre todo para producir eso, inmensas energías. O sea, son como repeticiones de esa Teslovsky de los rusos, pero
no es solo esta Teslovsky de los rusos, porque los rusos también tienen su Sura. Sura es el homónimo del HARP, un centro, ya digo, inconmensurable, desconocido. Por todos estos lugares evidentemente no pueden sobrevolar aviones no oficiales ni ningún tipo de aparato, son sitios totalmente opacos al público, nadie va a poder, en realidad es normal, o sea, a muchos niveles es comprensible. Pero ya digo que no solo están el HARP y el Sura, incluso en la misma, bueno, es URSS, hoy ya hablamos de, por ejemplo, de Rusia, y Ucrania es otro país distinto, pues en Ucrania también tienen su propio HARP. Pero no es solo eso, porque daros cuenta que incluso la Unión Europea, aunque digamos de cara al público todos estos temas, incluso todos los que hablan por ejemplo en internet sobre todos estos temas, del HARP, del CERN, de los chemtrails, de proyectos de este tipo, poco menos que son tratados de conspiranoicos, de locos y demás, pero en realidad daros cuenta que existe un proyecto europeo que aglutina en varios países ya desde hace muchos años, el proyecto EISCAP, que en realidad son muchos centros de estos, muchos centros como el HARP o el Sura, repartidos por distintos países, por distintos continentes. Y ya digo, en principio eran 4 o 5 países, luego seguramente que se van a ir uniendo muchos más. Por ejemplo, España en principio al menos, y creo que aún no pertenece, digamos, a ese proyecto. Desconozco si se han unido, digamos, un poco secretamente distintos países, pero como os cuento, estos centros, al margen de los que tenga, por ejemplo, este proyecto EISCAP de la Unión Europea, y financiado por la Unión Europea, no es tan solo pajaritos fritos, son proyectos energéticos, ya os cuento. Saber el alcance de estas instalaciones, podemos contar cada uno las historias que queramos, lo que hemos leído en un lado o lo que hemos imaginado por otro, pero cada uno puede, según sus conocimientos, su conciencia, pues añadirle su punto de vista y llegar a sus conclusiones. Ya digo que todo este tipo de centros están por todo el mundo, incluso los chinos no se podían quedar, tanto en China como en Taiwán, incluso en Japón, que por hay incluso noticias en los que quizá, como Tesla en Tunguska, todos estos centros energéticos como el HARP también tengan la capacidad de crear grandes catástrofes. Y bueno, cuando los últimos sucesos, terremotos y historias que han pasado parecidas estos últimos años en Japón, al parecer había personas que atribuían a ese HARP, sus homónimos, esas catástrofes, aunque luego se quiso hablar de catástrofes de centrales nucleares, terremotos y demás, pero al parecer, según algunos investigadores, podía estar relacionado con todo este tipo de centros de investigación y de energías, producciones y demás. Ya digo que hay por todos sitios, por ejemplo, en Alemania, hay en Francia, hay en Noruega, donde está también curiosamente ese arca de Svalbard, en las Américas igualmente, tanto en Alaska como en Estados Unidos, incluso cerca de ese observatorio de Arecibo con historias misteriosas que también hablaremos en próximos vídeos seguramente, de que vayamos relacionando información. Ya digo, también hay otro centro de estos energéticos. ¿Qué es lo que se puede conseguir con todos estos centros energéticos? Daros cuenta que hay muchísimas ciencias, tecnologías, descubrimientos que nos pueden, digamos, asomar a la capacidad de creación o destrucción, digamos, de estos centros, de estas, como os conté el otro día, un cuchillo de piedra se inventó como herramienta para ayudar a nuestros ancestros.
en distintas tareas y para distintos asuntos. Luego eso, ese primer cuchillo se convirtió con los años en espadas, lanzas, flechas y similares que sirvieron para eso, que el hombre, en lugar de ayudarse mutuamente, se destruyera a sí mismo, el hombre contra el hombre, que es para lo que en realidad se han utilizado luego todas estas herramientas, porque para lo demás quizás se usan bastante menos, por decirlo de alguna manera. El caso es que, como os cuento, hasta dónde llegan, digamos, todos estos centros energéticos. ¿Qué pueden hacer teniendo conocimiento, por ejemplo, de la resonancia Schumann? Eso que, bueno, esas capas electromagnéticas de ahí arriba, que pueden hacer rebotar unas u otras ondas energéticas, unas u otras ondas electromagnéticas, que pueden servir, por ejemplo, para ayudarse en las telecomunicaciones, porque las ondas supuestamente se van rebotando por esa cúpula. Ya digo, me da igual que sea una cúpula de una tierra esférica, que una cúpula de una tierra plana, que una cúpula de una tierra... El caso es que lo que hay ahí arriba, lo que nos rodea, las capas hacen una cúpula de una u otra forma. Y evidentemente, si tienes eso, una gran antena que puedas teledirigir mandando tanto ondas de distintas energías, frecuencias, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar? Grandes impulsos electromagnéticos que pueden en un momento u otro ejercer como una especie de bomba ahí arriba. Muchas personas también atribuyen, ya digo, distintas, como los japoneses, como esos, incluso ya hace décadas, que bueno, de que los americanos, un poco, los estadounidenses se pusieron un poco en alerta de la construcción del Sura, ya digo, el homónimo del HARP. Incluso distintas catástrofes que hubo en la costa de Estados Unidos, que no son muy habituales en esos sitios, aunque luego sabéis que hay muchos sitios que se repiten distintos años, tormentas, huracanes y demás. Pues en las últimas décadas del pasado siglo y milenio hubo distintos sucesos que supuestamente distintas organizaciones y demás estadounidenses atribuyeron, digamos, a la acción del Sura de los rusos. Evidentemente, si atribuían esa acción al Sura de los rusos es porque ellos tenían también conocimiento de que su HARP también podía hacer lo propio, manipular el clima, daros cuenta que, o sea, en realidad, si digamos, la forma en que la tecnología usa las ondas a todos los niveles, daros cuenta que, como os he mencionado, hay energías, o sea, hay aparatos que mediante la emisión de ondas que atraviesan eso, incluso las capas de la Tierra, pueden descubrir, por ejemplo, yacimientos arqueológicos que están bajo tierra, aunque antes era todo a base de pico y pala. Pues hoy en día, mediante la tecnología, pues eso, se pueden ver distintos croquis de lo que hay enterrado bajo tierra, aunque haya muchas capas bajo ella. Ya digo, la Tierra, claro, es muy grande para ir poquito a poco, pero incluso en grandes yacimientos y demás, por ejemplo en Göbekli Tepe, que sabéis que es un centro arqueológico impresionante, que bueno, ya hablaremos también por ahí algún día, aunque seguro que hay por ahí en algún vídeo algunos comentarios. Hay muchas de esas colinas llenas de, bueno, de esas construcciones incomprensibles para tener eso de 10 a 15, 20 mil años. No se puede entrar en eso, en la antigüedad, porque incluso los métodos de datación son fiables según eso, hasta qué punto y para quién. Pero ya digo, la emisión de ondas con un simple aparatito así te puede hacer ver lo que hay debajo de metros y metros y capas de la Tierra, dándote una respuesta u otra. ¿Qué se puede hacer con eso, una gran antena
emisora y productora tanto de ondas, frecuencias como de energías inconmensurables e incomprensibles para la mayoría. Como os digo, muchachos, quizá Tesla y su rayo de la muerte sigan hoy en acción, pero multiplicados por eso, por mucho. Hace ya más de un siglo que supuestamente ya lo utilizó, lo declaró, lo sacó de una manera u otra a la luz pública, con unos u otros objetivos, quizá de defender eso. Tenía contactos supuestamente, unos dicen que eso, mentales, por medio de los sueños y todas esas historias, o mediante la información que recibía por la percepción de esa antena, de esa superantena que era su torre. Ya digo, muchachos, que ya iremos añadiendo datos para no hacer esto muy largo, porque eso va dando un apuntillo de una cosa a otra y otra, y mira, ya nos hemos ido a un vídeo de más de 20 minutos, así es que, como os cuento, ya hemos echado un ratillo, a ver si seguimos con este tema y vamos enlazando información e historias, y eso, por lo menos nos vamos entreteniendo y vamos viendo cosillas que son interesantes al menos. Y bueno, muchachos, como siempre os cuento, ya hemos echado un ratillo y que somos uno, que soy otro tú.